Bendito sea nuestro amado Señor. Hoy vamos a estar leyendo la instrucción de su palabra en Romanos capítulo 15, verso 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es muy paciente con nosotros. Siempre que Dios nos pide algo, Él nos capacita para llevarlo a cabo. Su misericordia es grande para con los suyos y les enseña el camino. Él es el Dios de la paciencia. El Señor nos ha dado las sagradas escrituras para brindarnos la instrucción necesaria para caminar en este mundo haciendo su voluntad, no la nuestra, no la del hombre, la voluntad de Dios. Y Romanos 15:4 dice, con referencia al Antiguo Testamento, lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Dios nos dio la Biblia como nuestra regla de fe y conducta. En sus páginas encontramos tanto buenos como malos ejemplos. Los buenos ejemplos para que los imitemos y los malos ejemplos para que, viendo los resultados y las consecuencias que estas personas enfrentaron luego de pecar, luego de desobedecer a Dios, nosotros no caigamos en lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos el obrar de Dios en la historia, y cada palabra de las Escrituras, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16, de manera que siempre debemos prestar atento oído a la palabra de Dios, siempre debemos obedecer lo que leemos en las Sagradas Escrituras. No quiere Dios que llegues a leer la Biblia solamente, tomes la Biblia como un libro más, porque la Biblia no es un libro más, no es un libro común y corriente. Cuando tú dices, Dios, haz en mi vida en el nombre de Jesús lo que tú quieras, mediante las Sagradas Escrituras te puedo decir, te puedo asegurar que mientras lees la palabra, el Espíritu Santo te redarguye, te convence de arrepentimiento, transforma tu vida, quita la venda que el enemigo ha puesto en tus ojos y te hace ver lo que es bueno y lo que es malo. Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué el mundo está como está? Y yo quiero decirte, porque las personas han dejado atrás la guía de las Escrituras y no la atesoran en su corazón y no la ponen en práctica. No olvidemos las palabras del salmista cuando dice en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Y por qué el salmista dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti? Porque cuando esté frente a ti la tentación y cuando haya en tu corazón engañoso el deseo de pecar, debes recordar lo que dicen las Escrituras acerca del pecado. El pecado es contrario a la voluntad de Dios. El pecado trae consecuencias tristes y dolorosas a tu vida. El pecado te arruina espiritualmente porque te aleja de la presencia de Dios, te enfría espiritualmente de tal manera que ya no quieres buscar a Dios, que ya no te interesa tener una relación con Él, que ya no te interesa congregarte, que ya no te interesa leer la Biblia. El pecado te enfría porque viene de Satanás y Satanás produce frialdad espiritual. Pero también el pecado produce enfermedad física a tu cuerpo. La misma palabra dice en Salmos, a causa de mi pecado se encorvaron mis huesos, a causa de mi pecado me dolían mis carnes, a causa de mi pecado me consumía en la enfermedad. El pecado también te arruina financieramente. ¿Por qué? Porque en ninguna manera vas a recibir recompensa de Dios cuando no administras bien lo que el Señor te ha dado y no aprecias con obediencia y santidad el regalo de las bendiciones que Dios te da. Reflexiona en esta hermosa palabra y aprende de la palabra, aprende y obedece día a día lo que allí está escrito. Hoy te ha hablado Handris Mendoza, pastora del Centro Cristiano Dios de Poder en la ciudad de Santa Marta. Bendiciones.